Adriana, buenas noches. Buenas noches. Y Wendy, buenas noches, era la que me faltaba. Yo creo que no podemos seguir esperando, miren, han pasado ya 13 minutos. Y bueno, sería bueno que empecemos de una vez porque al final el tiempo pasa muy rápido y no nos va a alcanzar para poder ver algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. De hecho, a las personas que todavía no se conectan, bueno, no las podemos esperar más. Voy a hacer algunos comentarios más adelante sobre lo que pienso al respecto y la forma del aprovechamiento que tienen con relación, me imagino que no solamente a la materia, sino más bien con relación a todo lo que es el diplomado, pero bueno, es decisión de ustedes, ya tienen bastante experiencia, me imagino, en la vida, así que simplemente comentarles que ahora vamos a ver lo que es el Convenio de Kioto, que es un instrumento que lo maneja la Organización Mundial de Aduanas y es conocido como el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros. Este es un instrumento que tiene un enfoque desde la perspectiva ya de la OMA. Hasta la anterior clase habíamos visto los enfoques desde la perspectiva de la OMC, y con esa perspectiva de la OMC tenemos los criterios que se manejan en ese ámbito. Sin embargo, la OMA también establece este instrumento, que es el Convenio de Kioto, y a través de este instrumento los diferentes lineamientos vinculados con lo que vendrían a ser las normas de origen, pero no solamente las normas de origen, como les decía, sino que más bien maneja otro tipo de instrumentos vinculados con materia netamente aduanera. Seguramente han escuchado ustedes de este instrumento, posiblemente alguno de ustedes lo maneja, pero lo que vamos a hacer es, de manera muy general, hacer un pequeño resumen y una recapitulación de los conceptos vinculados con lo que serían normas de origen. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las definiciones, vamos a ver un poco el convenio como tal, en su contexto general, y nos vamos a centrar de manera muy particular en lo que vendría a ser el anexo K, que es básicamente el anexo vinculado con origen. Entonces, para entender de qué se trata este instrumento, primero hay que hacer una pequeña recapitulación sobre cuándo nace y a partir de qué momento este instrumento está vigente. Fíjense ustedes que en mayo de 1973, que son en realidad 48 años que ya han pasado, los miembros de lo que se conocía antes como el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, que hoy en día es conocido como la Organización Mundial de Aduanas, concluyen la redacción de este convenio internacional para simplificación y armonización de lo que eran los regímenes aduaneros, conocido como Convenio de Kioto. ¿Cuál era la utilidad de trabajar con este instrumento en materia aduanera? Básicamente lo que se pretendía era dotar a los países de un instrumento que sea, primero, simplificado, lo más sencillo posible, en cuanto a la exigencia y a la cantidad de documentos que se pide. Si ustedes analizan un poco la cantidad de documentos que se solicita para realizar una importación, van a poder identificar que los documentos adicionales van entre 11 y 18 documentos. Entonces, algún momento, los países, antes de 1973, tenían una exigencia de 40 a 50 documentos que se tenían que presentar cuando se quería realizar un proceso de importación de una mercancía. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de documentos que se tenía que presentar. Y además, lo que nos dice en el tema de armonización es que en los diferentes mercados el criterio era totalmente diferente. No se tenía el mismo criterio cuando se pensaba que una mercancía podía ir de Bolivia hacia Estados Unidos, o de Bolivia hacia China, o de Bolivia hacia cualquier país europeo. Las exigencias y los requisitos en cada uno de estos mercados de destino eran totalmente diferentes. Por esa razón es que se piensa a través de la OMA que era importante empezar a trabajar en este documento que lo que buscaba, como les decía, era simplificar, es decir, reducir la cantidad de requisitos que se le exigía para un procedimiento de importación y además armonizar, pensando en el sentido de que
si un país quería exportar hacia un mercado específico, no tenía que adecuarse en la totalidad de la documentación que tenía que presentar, sino que más bien se debería pensar en que algunos de los documentos deberían ser similares en los diferentes intercambios comerciales que se podían dar a nivel mundial. Entonces, nos dice inicialmente que el convenio está abierto a la adhesión de cualquier Estado, así como de las uniones aduaneras o uniones económicas. Cuando se habla de cualquier Estado que puede adherirse, se entiende que es cualquier país que forma parte de lo que vendría a ser la Organización Mundial de Aduanas o que está vinculado básicamente con todo lo que está relacionado con el comercio. Entonces, fíjense ustedes que efectivamente los países podían ingresar de manera individual o de manera particular a lo que está establecido dentro de lo que es el Convenio de Kioto. Pero también nos dice que las uniones aduaneras también podrían formar parte de lo que es el Convenio de Kioto, al igual que las uniones económicas. Si se acuerdan ustedes, hemos hablado de estos instrumentos, de lo que son las uniones aduaneras y de lo que son las uniones económicas, y eso nos permite tener un parámetro claro de que efectivamente de lo que se está hablando es de aquellos grupos de países que han constituido a través de un acuerdo comercial una zona de libre comercio en primera instancia y posteriormente una unión aduanera. A través de esa unión aduanera lo que se pretende es justamente que puedan adherirse al Convenio de Kioto. ¿Quiénes se van a adherir? Los países que son miembros de esa unión aduanera. Por poner un ejemplo, en el ámbito de la comunidad andina, como ustedes saben, se tiene una unión aduanera que es conocida como una unión aduanera imperfecta, pero que si los países miembros de la CAN quisieran adherirse a lo que es el Convenio de Kioto, lo podrían hacer como grupo de países, no de manera individual como estados, sino más bien como una unión aduanera. Cuando nos habla de una unión económica, se refiere exclusivamente y de manera muy particular a lo que es la Unión Europea, porque es el único que tiene ese tipo de características. Es decir, es el único grupo de países que se constituye en lo que vendría a ser una unión económica. Entonces, en el momento de la adhesión al convenio, un Estado tiene que aceptar como mínimo un anexo. Vamos a ver cuáles son los anexos y a cuáles hace referencia. Más adelante, cada uno de los anexos restantes se puede ir aceptando por separado. Eso quiere decir que las exigencias de la adhesión al Convenio de Kioto no son tan fuertes para que puedan ingresar o para que los países puedan conformar este convenio. Y que por lo tanto, aquellos países o grupo de países que quieran adherirse al convenio solamente tienen que aceptar uno de los anexos que se tiene. Pónganse a pensar que la exigencia no es tan grande y que por lo tanto se podría deducir que todos los países miembros de la OMA deberían estar adheridos al Convenio de Kioto. Pero aunque no crean, la realidad es totalmente distinta. En la región, es decir, en Sudamérica, ninguno de los países latinoamericanos está adherido al Convenio de Kioto. Obviamente, Bolivia no lo está, aunque muchos de los instrumentos y muchos de los lineamientos que se manejan en el Convenio de Kioto, Bolivia los tiene incorporados en su Ley General de Aduanas, que lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes entiendan a qué me refiero. El Convenio de Kioto es modificado posteriormente en Bruselas. Habíamos hablado que inicialmente nace este instrumento de armonización y simplificación hace 48 años y es modificado el 29 de junio de 1999. Y se da lugar con esta modificación a lo que se conoce hoy en día como el Convenio de Kioto revisado. Es importante mirar o pensar en esta fecha que se tiene ahí, que es el 29 de junio de 1999. Y es importante en el caso particular de Bolivia. Si ustedes se acuerdan, en base a todo lo que ya han ido aprendiendo y estudiando, pueden tener una referencia de cuándo se ha
promulgado la Ley General de Aduanas en Bolivia. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? En 1990. Adriana, frío. El 2019. Gracias, Wendy, pero no. Dice, buenas noches, si no me equivoco, el 2003. ¿Verdad? Pues no. Estoy anotando acá las fechas para que nos ayuden a entender. Primero, la Ley General de Aduanas es conocida como la Ley número 1990. A veces que lleva a confusión el pensar con el número de la ley, número de ley en realidad, con lo que es la fecha de la promulgación de la ley. Es muy natural que algunas personas lleven a la confusión justamente estos dos aspectos. La ley 1990 con el año de su promulgación, que es 1999. Entonces, es bueno que ustedes se acuerden que cuando se habla de la Ley General de Aduanas, se habla de la Ley 1990, que ha sido promulgada el 28 de julio de 1999. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando la ley y lo que sería el convenio de Kioto? ¿Alguien encuentra alguna utilidad en este momento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea? De acuerdo, fíjense que el convenio es modificado en Bruselas el 29 de junio de 1999.
nace este nuevo instrumento, el Convenio de Kioto revisado, y nos dice que primero la revisión tenía por objeto proporcionar a las administraciones aduaneras, es decir, a las aduanas, un conjunto moderno de principios uniformes. Entonces ya nos está hablando de algo importante, que teníamos o que se tiene a partir de esa fecha, el conjunto moderno de principios uniformes. Y dice además que va a permitir establecer procedimientos, obviamente son procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles. Y también un control aduanero eficaz. ¿Qué nos está diciendo con todo esto? Fíjense, principios uniformes significa que todos los países estaban empezando a utilizar los mismos instrumentos, la misma terminología y la misma forma de hablar en materia aduanera. Es decir, cuando se habla de un despacho inmediato, cuando se habla de un despacho de importación o importación para el consumo, se entendía que estos principios que se estaban manejando en el ámbito de la Organización Mundial de Aduanas a través del Convenio de Kioto eran justamente instrumentos o principios uniformes, porque se entendía que todos estos instrumentos los iban a aplicar todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Además nos dice que esto va a permitir contar con procedimientos aduaneros sencillos, es decir, la cantidad de exigencias, la cantidad de requisitos, la cantidad de documentos que se va a solicitar o el mismo procedimiento tendría que ser lo más sencillo posible. Eficaz, obviamente, porque iba a garantizar que se reduzcan los tiempos, que se reduzcan los plazos y que se puedan lograr despachos de manera mucho más coherente. Y previsibles en el sentido de que en el momento que decidías realizar la exportación de una mercancía o desde el punto de vista de un importador, desde el momento que decidías realizar la importación de una mercancía, ya sabías que por más que tu mercadería dure en llegar hasta tu mercado 2 meses, ya sabías cuáles eran los documentos exigibles por parte de la aduana y aquellos que necesitabas presentar. Y por lo tanto, al ser previsible, te daba mayores posibilidades de que esa normativa que se estaba aplicando no cambie. Lo que sucedía antes de 1999 era que las condiciones del comercio y las exigencias que establecían las diferentes aduanas en el mundo iban cambiando. Entonces, en ese tránsito que tenía tu mercancía de 2 meses para poder llegar hasta el mercado de destino, como en el caso de Bolivia, y el ejemplo es muy próximo a lo que sucede con las importaciones desde la China, ¿no es cierto? 40 días son las que se demoran si las realizas por medio marítimo. Entonces, pónganse a pensar, en ese periodo de tiempo podría ser que la normativa nacional cambie y por lo tanto cuando llegaba la mercadería te decían, no, la documentación que debías haber adquirido en el momento en que tú estabas embarcando tu mercancía no es la que estás presentando ahora, porque no te informas prácticamente. Entonces, fíjense que ese tipo de circunstancias lo que estaba haciendo era más bien perjudicar a las condiciones. Y a través del Convenio de Kioto revisado, lo que se garantiza es que se tenga estos principios uniformes. Entonces, uniforme, sencillo, eficaz y previsible, que era lo más importante que se necesitaba para un despacho de importación. No se olviden todavía la fecha, está todavía pendiente para que lo comentemos en un momento. Pero, complementando lo que les decía, esta revisión que se hace era necesario primero por los cambios que se habían dado en el comercio, a los tipos de transporte que se estaban utilizando y además las técnicas administrativas desde que se aprobó el convenio. Desde 1973 hasta 1999, ¿cuántos años habían pasado? ¿26 años, Luis? Gracias, Madaí, 26 años, correcto. ¿Alguno de ustedes está bordeando esa edad de los 26 años? Yo, Solo Liz. por curiosidad. Gracias, Karen. Es solo por curiosidad, no quiere decir que les esté intentando averiguar la edad que tienen, ¿no es cierto? Entonces, pónganse a pensar
Primero, en términos tecnológicos, ¿cuántas cosas han cambiado? En estos 26 años que tienen ustedes de vida, pónganse a pensar más o menos qué tipo de cosas se han dado que han cambiado en el comercio, en la tecnología, en la forma inclusive de pasar clases. Pongámoslo, en el último año ha sido un cambio radical en la forma de pasar clases. En el tema de tecnología, pónganse a pensar hace 10 años en qué situación estábamos en el país, en materia de velocidad de internet, en materia de conexiones, wifi, distribución de lo que vendría a ser los medios tecnológicos con los cuales contamos ahora. Totalmente distinto, solamente hablando en 10 años. Pónganse a pensar en 20 años lo que ha sucedido. Inclusive la capacidad de almacenamiento de los equipos, que son los mismos celulares, las computadoras, los medios de transporte que han ido apareciendo, la velocidad que tienen algunos de estos medios de transporte, los buques que transportan gran cantidad de contenedores hoy en día, lo que no sucedía, imagínense, entre 1973 y 1969. Entonces, había muchos cambios que se habían dado, y en esa época mucho más. Si se ponen a pensar acá en el país, posiblemente antes de 1973 no se tenía televisión a color, no se tenían canales extranjeros, las noticias demoraban más de una semana en llegar y era pues como la gran novedad de enterarse de lo que había sucedido hace una semana. Hoy en día, inclusive con el tema de la música, ustedes pueden escuchar aquel lanzamiento que se está dando hace minutos o hace instantes de algún artista que sea de su preferencia. Pero en esa época, inclusive, la misma tecnología no permitía que la comunicación sea tan rápida. Los discos de vinilo tenían que esperar que se llegue para poder escuchar la música o que reproduzcan canciones en las radios. Entonces, han habido fuertes cambios y radicales entre 1973 y 1999 y de 1999 a la época, pues, inclusive aún más. Entonces, esas condiciones que se habían dado en el comercio necesitaba que los instrumentos que se iban a manejar y de los cuales se iba a hablar en materia aduanera también tenían que ser modernos, tenían que ser actuales. Y además nos dice que el convenio como tal, el de 1973, no había contribuido de manera significativa a lo que era la armonización y simplificación de los procedimientos aduaneros en el mundo. Por una simple razón. Todavía en 1973, si ustedes se acuerdan, que posiblemente han leído y han visto un poco de historia, alrededor de esa época todavía existía la Guerra Fría, todavía existía los países que estaban buscando llegar a la Luna, los primeros vuelos que se realizaron en 1968 y 1969 para poder llegar a la Luna. Entonces, todavía existía ese conflicto entre los países que eran líderes en el mundo. Básicamente Estados Unidos, la Unión Soviética, que eran los que controlaban. Entonces, Estados Unidos no quería tener un instrumento que sea igual al resto de los países, sino más bien quería que el instrumento que tenía Estados Unidos para los procedimientos aduaneros sea adoptado por el resto de los países en el mundo. Cosa que no se dio por las diferentes condiciones que se presentaron y por la fortaleza de los diferentes intereses que tenían los países, porque había muchos países que obviamente lo que estaban buscando era mantener su posición y establecer esa posición de manera que solamente unos cuantos pudieran ser aquellos que tuvieran el control sobre el manejo de estos instrumentos. Y además nos dice que solamente un pequeño número de las partes contratantes, es decir, de los países que se habían adherido al Convenio de Kioto, habían aceptado los diferentes anexos. Si se acuerdan, les había mencionado que si un país o grupo de países quería manejar este instrumento, solamente tenía que aceptar uno de los anexos, no tenía que aceptar la totalidad de los anexos. Y por lo tanto, fíjense que los países, pese a eso, habían realizado diferentes reservas respecto a las disposiciones jurídicas que se tenían en los anexos.
Es decir, habían aceptado el anexo, pero ponían diferentes reservas entre todos los puntos que se habían incluido en los anexos y por lo tanto en la práctica no lo aplicaban. Solamente era de manera nominal que ellos tenían el registro. Para entender un poco cuál era la estructura del convenio y cuál es la estructura que tiene hoy en día a partir de 1999. Nos dice que tiene 4 secciones. La primera es un protocolo de enmienda, es decir, este protocolo de enmienda lo que hace es mostrarte lo que se tenía en 1973 y se menciona que a través de este nuevo protocolo se va a contar con el nuevo instrumento que es el Convenio de Kioto revisado. El cuerpo del convenio, donde se establecen todos los lineamientos necesarios con el convenio, un anexo general y los anexos específicos. No se olviden que un país solamente necesitaba aprobar uno de los anexos específicos. Entonces, repasando el contenido, nos decía que el protocolo de enmienda es el resultado de la versión revisada de 1999, el cuerpo del convenio, lo que les estaba comentando, donde se encuentran las disposiciones que regulan el objeto del convenio, su adopción, administración y entrada en vigor. Es decir, para qué se ha creado el convenio, que es el objeto, su adopción, a partir de cuándo, la administración, quiénes se van a hacer cargo, cómo se va a manejar, a través de un comité o a través de algún organismo intra del convenio, y la entrada en vigor es justamente la fecha en la cual se va a implementar este acuerdo, o se implementó en su momento. En el anexo general se tienen las disposiciones que regulan todas las... Dicen, Sí. perdón que le interrumpa, ¿cuál era el objeto? Fue muy rapidito. Gracias. Explícitamente. No entendí un poquito. No hay problema. Lo que te dice es que el objeto del convenio está relacionado con para qué se está suscribiendo ese convenio, cuál es la utilidad. Habíamos visto que el objeto es justamente la simplificación y la armonización de los procedimientos aduaneros. Que la intención es que los países empiecen a aplicar este instrumento en la medida en que permita a los operadores de comercio contar con instrumentos que sean previsibles, sencillos, claros y eficaces, si se acuerdan esa parte. Entonces, básicamente, el objeto del convenio está relacionado con esos aspectos. La adopción es la fecha en la cual va a ingresar, la administración es cómo se maneja el convenio, y la entrada en vigor sería la fecha desde cuándo iba a entrar en vigor el acuerdo. ¿Está bien, Madeleine? Sí, Lisen, gracias. Perfecto. Lo siento si estaba yendo muy rápido, no me di cuenta. Entonces, el anexo general se establecen las disposiciones que van a regular las formalidades del despacho aduanero. Se las voy a anunciar en un momento para que ustedes vean de qué se trata. Tiene 10 anexos específicos el convenio y nos decía, si se acuerdan, que solamente tengo que adoptar uno de los anexos. Y además, cada anexo tiene una distribución entre capítulos. En total son 25 capítulos los que se tienen y en cada uno de ellos se habla de algún procedimiento aduanero diferente. Entonces, volviendo a la primera parte, si un país quería adherirse al Convenio de Kioto, tenía que adoptar o aceptar uno de los 10 anexos o uno de los 25 capítulos, no necesitaba más. Y por lo tanto, las partes contratantes, para poderse adherir, como dice ahí abajo, solamente tenían que aceptar un anexo específico o un capítulo que iba a aplicar su administración aduanera. Pero si se acuerdan, en el primer instrumento nos decía que los países, si bien habían decidido adoptar alguno de los anexos, lo que estaban haciendo era poner reservas para cada uno de los capítulos, lo que implica que en la práctica no lo estaban adoptando y no lo estaban aplicando. Entonces era simplemente una formalidad. Perfecto, voy a volver a la pizarra con la intención de que tratemos de responder ahora esta pregunta. El convenio de Kioto revisado
del 29 de junio de 1999, ¿qué era lo que buscaba o qué era lo que pretendía? ¿Cuál era la intención de este nuevo instrumento? ¿Se acuerdan? ¿Se los dije o prefieren volver a la diapositiva para que se los muestre? Ahí está lo que les mencionaba. Lo que nos dice, y está en esta parte, es que la revisión tenía por objeto dotar a las administraciones aduaneras, es decir, a las aduanas, de un conjunto moderno de principios que eran uniformes, que permitía establecer procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles. Esa era la idea. Entonces, se entiende que las aduanas lo que iban a pretender es buscar implementar este instrumento, ¿verdad? ¿Tendría sentido ese aspecto o no tendría sentido? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Licen? Por favor, que mi celular está un poquito mal. No hay problema, Yamil. La idea es que en junio de 1999 se les da a las administraciones aduaneras un instrumento nuevo para que lo puedan implementar. La idea es que las aduanas se adecúen a este nuevo instrumento. Porque este nuevo instrumento lo que les permitía era lo que dice ahí, ¿no es cierto? Es decir, contar con un instrumento que establecía principios uniformes, que está ahí. Además, procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles. Si se acuerdan, no estoy seguro si Yamil estaba ya en la clase cuando expliqué esta parte, creo que no. Entonces, lo que les estaba explicando es que se pretende que con estos instrumentos homologados, las aduanas iban a actualizar su normativa en el sentido de que pudieran aplicar el convenio de Kioto. Entonces, vuelvo al cuestionamiento y de lo que estábamos hablando hace rato. ¿Por qué razón estaba mostrándoles estos dos temas? Es decir, el convenio de Kioto da nuevos instrumentos a las aduanas y se espera que las aduanas empiecen a implementar este nuevo instrumento. ¿Bolivia lo hace o no lo hace? ¿Alguna idea? Creo, Licen, que mencionó que Bolivia no era parte de ese convenio. Es cierto, Karen. Bolivia no se ha adherido al convenio de Kioto. Pero se entiende que el lenguaje aduanero universal que nace desde el seno de la OMA establece lineamientos para todos los países que tienen operaciones aduaneras y que son miembros de la OMA. Entonces, la primera pregunta, tal vez hubiéramos empezado por esa, es: ¿Bolivia es miembro de la OMA? Sí, Licen. Muchas gracias, Karen. Si respondemos que Bolivia sí, efectivamente es miembro de la Organización Mundial de Aduanas, entonces tendría que pensar en implementar los lineamientos del convenio de Kioto revisado, ¿verdad?
¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Sí, porque al ser parte de la OMA tiene que tener un convenio un convenio de Kioto, ¿no? Sí, tiene que aplicar los instrumentos, ¿no es cierto? Es como que te dan los lineamientos con los cuales tienes que establecer tus procedimientos aduaneros. Y por lo tanto, tienes que adecuar también tu normativa aduanera. Entonces, en ese sentido, Bolivia, si se dan cuenta, después del 29 de junio de 1999, cuando se establece el convenio de Kioto revisado, Bolivia lanza el 28 de julio de 1999, un mes después, su nueva Ley General de Aduanas. Entonces, se esperaría, en teoría, que la nueva Ley General de Aduanas de Bolivia contemple todo lo que está establecido en el Convenio de Kioto, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Tiene sentido? Sí, Licen. Gracias, Madaí. Entonces, efectivamente, la Ley General de Aduanas de Bolivia rescata prácticamente todo lo que dice el Convenio de Kioto. Si ustedes revisan el Convenio de Kioto y revisan la Ley General de Aduanas, el texto es casi el mismo. Si no, se dice que es exactamente el mismo texto. Entonces, la modernización de la aduana boliviana responde a este instrumento del Convenio de Kioto. Sí, Talía. Talía creo que recién ha entrado, por eso aparecía con el micrófono abierto, lo siento. Entonces, efectivamente, el Convenio de Kioto está reflejado en la Ley General de Aduanas de Bolivia. Cuando Bolivia implementa la Ley General de Aduanas, empieza a trabajar y a ser reconocida a nivel internacional como una aduana modelo. Tanto así que las Naciones Unidas, el año de 2003, 4 años después de la implementación de la ley, le otorga un reconocimiento a la aduana boliviana. Y el reconocimiento que le otorga la aduana boliviana está relacionada justamente con la implementación de este nuevo instrumento. Entonces, como ven, Bolivia sí incorpora los lineamientos. Volviendo entonces a lo que teníamos, podemos hablar de cuáles son los anexos específicos a los cuales se refiere este tema particular de materia aduanera. Fíjense ustedes, los anexos, que son 10, nos habla de los siguientes aspectos. Primero, lo que se tiene, llegada de mercancías y almacenamiento temporal, tal como se tiene la Ley General de Aduanas. Se tiene el anexo relacionado con importación, donde se definen todos los temas particularmente relacionados con importación. Exportación definitiva, depósitos y zonas francas, tránsito, transbordo y cabotaje. El tránsito es para vehículos automotores, el transbordo también, y el cabotaje es para lo que vendría a ser el movimiento de mercancías a través de las vías fluviales. Perfeccionamiento activo y pasivo, el drawback y la transformación de mercancías. Seguramente todos estos conceptos ustedes ya los han visto cuando han visto materias aduaneras. Seguramente se los han transmitido todos estos. Después tenemos importación o internación temporal para reexportación en el mismo estado. Están lo que son las infracciones aduaneras, los procedimientos especiales, donde está el régimen de viajero, el tráfico postal, vehículos comerciales, provisiones y envíos de socorro. Y finalmente, el anexo K, que está relacionado con el origen de mercancías,
Y este anexo K, que está dividido en 3 capítulos, que son reglas de origen, pruebas documentales y el último, que es el control de las pruebas documentales. Ahora vamos a hablar exclusivamente lo que es el anexo K, porque es el anexo que nos compete en esta materia. Pero antes de pasar, quisiera consultarles si tienen alguna duda hasta esta parte o alguna consulta que quieran hacer. ¿Algún comentario, alguna consulta? ¿Dudas? De acuerdo. Entonces, fíjense que el anexo K, que es parte del convenio de Kioto, como les he dicho, está relacionado con lo que es el origen de las mercancías. Este origen de las mercancías, como les había mencionado hace un momento, está compuesto por 3 capítulos. El primero de ellos, que es el de reglas de origen, el segundo, que es la prueba documental de origen, y el tercero, que es el control de pruebas documentales de origen. Básicamente, esto se tiene que interpretar de la siguiente manera. Permítanme que lo lleve a la pizarra. Y como les decía, se lo puede mirar de la siguiente forma. Primero, reglas de origen. Es decir, se establecen todas las reglas, se establecen todos los lineamientos que se necesitan y en base a esas reglas o lineamientos que van a determinar qué condiciones tiene que cumplir una mercancía para calificar como originaria, es que se trabaja en la primera parte. Ahora, en esta primera parte habría que pensar qué instituciones se involucran en lo que vendría a ser las reglas de origen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes participarían? ¿Alguna idea? Tal vez entidades que entregan certificados o sanitarios, no sé, por ejemplo, en Bolivia el SENASAC. Gracias, Wendy. En esa primera parte, relacionado con reglas de origen, primero tenemos que mirar en la fabricación, la confección o la producción de una mercancía. Entonces, tendríamos que pensar en que participa lo que serían los productores. Sí, Adriana. ¿Algo más? Lo siento, pensé que ibas a emitir algún comentario. Es que no estaba entendiendo bien la pregunta. Es que yo iba a decir que relacionado al Mercosur, a la CAM, pero no creo que no era la respuesta correcta. Está bien, muchas gracias. Gracias por aclarar. En realidad la idea es esa, ¿no? Hay reglas de origen que van a definir qué condiciones van a cumplir la confección de una mercancía. Por poner un ejemplo, una chompa. ¿Qué criterios tiene que cumplir para calificar como originaria? Entonces, esos criterios van a ser las diferentes reglas que se van a establecer para la fabricación de una chompa. Desde el algodón, el hilado, la misma confección de la tela, los colores que se vayan a utilizar,
el teñido de esos colores. Entonces, básicamente, las reglas de origen son aquellas que tienen que cumplir los productores, tienen que cumplir ellos, para que Tal su vez mercancía... puede ser, Lice, tal vez puede ser las reglas del IMNORCA, las ISOs tal vez, que sigan las reglas. De acuerdo, muchas gracias, Wendy. Las normas ISO establecen simplemente la calidad de la mercancía. Entonces, por poner un ejemplo, volviendo a la chompa, tienes una chompa que es de calidad en su confección. Eso va a garantizar que la chompa sea originaria o que no sea originaria. Como ves, es un concepto diferente el de la calidad comparado con el de origen. En un momento vamos a ver más o menos cuáles son las reglas, para que puedan tener una idea un poco más clara de lo que les estoy comentando. Pero tienen que cumplir los productores y también se supone que alguien tiene que verificar que efectivamente estas mercancías cumplan con las condiciones de origen. Entonces tiene que haber una autoridad que verifique de alguna manera si tu mercancía que tú estás calificándola como originaria efectivamente es originaria. Por poner otro ejemplo, digamos que todo lo que he utilizado para confeccionar una chompa es importado, es chino. Y lo único que he hecho en Bolivia ha sido unir las partes, es decir, las mangas, el cuello, la cintura, y después lo quiero comercializar como boliviano. Entonces, alguien tiene que verificar si realmente es cierto o no, ¿verdad? Por eso es que los productores tienen que cumplir con lo que establece el acuerdo y no se olviden que los acuerdos son diferentes. No es que la mercancía va a calificar para todos los acuerdos y la autoridad que va a verificar que efectivamente la mercancía cumpla con estas condiciones es el SENAVEX. De igual manera, quien me va a entregar una prueba documental de origen, que vendría a ser el certificado de origen, ¿quién sería quien entrega el certificado de origen? No me digan que es Karen, porque Karen ha proporcionado el certificado de origen, pero no quiere decir que ella es la que emite. De igual manera, tiene que ser una autoridad competente. En este caso, la autoridad competente también es el SENAVEX. Y finalmente, hay un control de pruebas documentales de origen. Se entiende que cuando una mercancía sale del país con un certificado de origen, está saliendo con intención de beneficiarse de una preferencia arancelaria en el mercado de destino. ¿Quién va a verificar que esa mercancía efectivamente es originaria? ¿Alguna idea? Las aduanas. Muchas gracias, Wendy. Exactamente. En el caso de Bolivia, la aduana nacional, ¿cierto? Cuando realicemos la importación de la mercancía, la aduana nacional va a verificar ese cumplimiento. Entonces, como ven, es más o menos el ciclo que tiene que cumplir una mercadería, desde el momento que se produce, a través de lo que sería el capítulo 1, que son las reglas de origen, hasta el momento en que se le emite el certificado de origen y hasta el momento en que la mercadería llega al destino, donde se establecen los controles de las pruebas documentales de origen. Si tienen alguna duda mientras voy explicando, me dicen, por favor. Entonces, como ven, esos 3 capítulos nos permiten tener ese tipo de información. Entonces, en el primer capítulo, que es relacionado con las reglas de origen, tendríamos que ver en qué consiste. Primero, nos dan las definiciones importantes y nos dice que existe un criterio de transformación sustancial. Este es uno de los primeros conceptos que se constituyen en importantes. Yo diría dentro de los más importantes. ¿Por qué razón? Porque nos dice que es el criterio respecto del cual el origen de la mercancía se va a determinar considerando al país de origen como el país donde se llevó a cabo la última transformación de fabricación o de procesamiento, según la cual, dice, se le confiere al producto su carácter esencial, es decir, el producto final o el producto elaborado puede tener paso o elaboración en diferentes países
Pero lo que nos está diciendo es que la mercancía va a ser originaria de aquel país en el cual se realice la última transformación de fabricación o de procesamiento y que le dé el carácter esencial a la mercancía. ¿En qué consiste el carácter esencial de la mercancía? Por poner el ejemplo que habíamos visto desde la primera clase, el celular. Si en mi país fabrico las pantallas de los celulares y después se lo vendo a la China, esas pantallas, y en la China se ensambla de manera completa el celular, ¿quién le está dando el carácter esencial a la mercancía? ¿Qué sería el celular? ¿Qué país? China, dicen. China, licenciado. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Lourdes. Porque efectivamente ahí se le está dando la última transformación de fabricación, ¿no es cierto? Ahora, pónganse a pensar en el otro ejemplo. En mi país fabrico tela y se lo estoy vendiendo a otro país para que confeccione camisas y ese país es el que está comercializando camisas. Entonces, la mercancía final de comercialización es la camisa. ¿Quién me puede decir cuál es el criterio de transformación sustancial? Revisan el concepto. Nos dice, voy a determinar el origen como el país donde se llevó a cabo la última transformación, es decir, el último paso que se le ha dado. ¿Es un paso de fabricación del que estamos hablando o es un procesamiento? Es un procesamiento, licenciado. Perfecto, muchas gracias, Lisette, porque lo que estoy haciendo es unir las partes, las piezas, cortar la tela, ¿no es cierto? No estoy fabricando, pero estoy confeccionando una camisa. Perfecto. Entonces, le va a dar un nuevo carácter esencial. No es tela el carácter esencial, sino más bien el carácter esencial es camisa. Y por lo tanto, el último país donde se ha realizado ese procesamiento es el que le da el nuevo carácter esencial a la mercancía. Por eso es que se da una transformación sustancial. Fíjense la segunda parte, solamente para completar la idea. Nos dice, no se va a considerar como perfeccionamiento o transformación sustancial a las operaciones que no contribuyan o que contribuyan en menor medida a proporcionar las características o propiedades esenciales de las mercancías, y especialmente las operaciones que incluyan una o más de las siguientes operaciones, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero no le está dando el carácter esencial a la mercancía. Por poner un ejemplo, al celular le estoy poniendo una carcasa. ¿Esa carcasa le da el carácter esencial a la mercancía? No, licenciado. Gracias, María Lourdes. ¿Qué pasa si al celular le incorporo unos audífonos, lo coloco en una caja bonita y lo comercializo? Tampoco, porque la esencia es el celular. Perfecto, muchas gracias. Sí, Adriana. No, o sea, iba a decir lo mismo, que la esencia es el celular, o sea, lo que forma el celular, digo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, no le estamos cambiando su carácter esencial, ¿no es cierto? Y nos dice, además, fíjense, que hay operaciones que no le van a dar un carácter esencial a la mercancía y están ahí descritas. Y las vamos a ver. Primero nos dice, operaciones necesarias para la preservación de la mercancía durante el transporte o su almacenamiento. Es decir, el embalaje que podría utilizar para que no se dañe el celular, en el ejemplo. Inciso B, operaciones destinadas al mejoramiento del embalaje o de la calidad de comercialización de las mercancías, lo que estábamos hablando de la caja, o aumentarle los audífonos,
destinadas a su acondicionamiento para ser enviadas como la división o el agrupamiento de bultos, la combinación y la clasificación de las mercancías o el cambio de embalaje. Por poner un ejemplo, lo que estoy haciendo es comprar quintales de harina, y los quintales de harina que son de origen argentino, los estoy poniendo en bolsas pequeñas de 1 kilogramo para su comercialización. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como dice ahí, estoy dividiendo las mercancías, que la misma mercancía no ha cambiado, no le estoy dando un nuevo carácter esencial, y por lo tanto, lo único que estoy haciendo es un cambio de embalaje. Sigue siendo harina, y sigue siendo harina de origen argentino. Además nos dice que podría darse la combinación de mercancías. En el ejemplo que podría utilizar, tengo toddy, que es chileno, y tengo azúcar, que es argentina. Nuevamente, estoy colocando el toddy en pequeños bultos o en pequeños envases. Estoy combinando estos productos y le estoy dando un cambio de embalaje. ¿Esto le da un nuevo carácter esencial a la mercancía? No, Lisa. No, no es cierto. Lo único que estoy haciendo es combinar. Va a seguir siendo toddy chileno, va a seguir siendo azúcar, que sería igual Argentina. Perfecto. El tercer inciso nos dice operaciones simples de ensamblaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los muebles que se traen, que son brasileros y vienen desarmados? O las motocicletas que son compradas en la China que llegan desarmadas. Lo único que hago es traer esas partes y en el país las armo. Es decir, solamente las estoy ensamblando, como dice ahí. Eso no le confiere un nuevo carácter esencial. Porque desarmada la motoneta o la motocicleta, igual sigue siendo originaria de China. Armada en Bolivia, va a seguir siendo originaria de China. El inciso D nos dice mezcla de mercancías de diferentes orígenes, a condición de que las características del producto resultante no difieren esencialmente de las características de las mercancías mezcladas. ¿Se acuerdan del azúcar con toddy? Sigue siendo azúcar con toddy. Igual la granola. Pueden tener ustedes granola que está mezclado con maní. Va a seguir siendo granola y va a seguir siendo maní. No va a cambiar las características esenciales de esa mercancía. Después nos da otros conceptos y nos dice país de origen de las mercancías es el país donde las mercancías fueron producidas o fabricadas de acuerdo con el criterio establecido a los efectos de la aplicación de la tarifa aduanera relativa a las restricciones cuantitativas o cualquier otra medida relativa al comercio. Entonces, país de origen obviamente es donde he fabricado, he producido o he transformado la mercancía. Y además nos dice que esa mercancía, en función del acuerdo comercial que tenga, va a reconocerse el origen o su origen y por lo tanto va a permitir que esa mercancía sea reconocida como originaria, pero todo establecido en el marco del acuerdo comercial establecido. Por eso es que, en función de la tarifa aduanera, es decir, el arancel, se va a definir si la mercancía es originaria o no. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante el país de origen de las mercancías. Si establezco que el país de origen de una mercancía es Bolivia, entonces tengo que establecer también cuál es el país con el cual tengo un acuerdo comercial para ver si esta mercancía que tiene condiciones de originaria es reconocida por el otro país y se beneficia de una preferencia arancelaria correspondiente. Después nos dice el concepto de reglas de origen y nos dice que las reglas de origen son las disposiciones específicas que han sido desarrolladas a partir de los principios establecidos por la legislación nacional, es decir, nuestra legislación ya establece las condiciones o las reglas que van a cumplir las mercancías, o por convenios internacionales, son los diferentes acuerdos, y que por lo tanto se establece con ellos los diferentes criterios que van a calificar como originario una mercancía. Y se va a aplicar por un país a fin de determinar el origen de las mercancías.
Entonces, las reglas están relacionadas con las condiciones que tiene que cumplir una mercancía. Por poner un ejemplo, volviendo al tema de la confección de la chompa. Si le digo que para confeccionar chompa se tiene que utilizar tela nacional dentro del acuerdo comercial, entonces la tela tiene que ser de uno de los países miembros, no puede ser de otro lado. Y esa es la condición o el criterio de origen que se ha establecido para la fabricación de esa mercancía. Si nos dice que tiene que cumplir, como habíamos visto hace rato, un criterio de transformación sustancial, implica que podría importar la tela, fabricar la camisa y exportarla como originaria, dependiendo qué tipo de criterio se haya definido en el acuerdo. Entonces, si establecido un criterio de transformación sustancial, es más beneficioso que establecer una condición como la que estábamos viendo a través de una regla de origen que podría ser limitativa. Pero, entendiendo un poco más a fondo lo que nos dice el acuerdo, nos dice que existen mercancías que son consideradas como producidas íntegramente en un país determinado, y estas mercancías van a ser reconocidas como originarias. Y nos dice el convenio que solamente las mercancías que están detalladas a continuación van a ser definidas como íntegramente producidas. En primera instancia nos habla de aquellos productos minerales extraídos del suelo, de aguas territoriales o del fondo de los mares o los océanos. Es decir, toda aquella actividad extractiva. En el caso de Bolivia, si obtengo plata, ya sea perforando o ya sea del cerro o de donde pueda obtenerlo, va a ser íntegramente producido en Bolivia, porque es el 100% de esa plata boliviana. Lo mismo con el gas, lo mismo con el petróleo, lo mismo con el estaño o cualquier otro mineral. En el caso de aquellos países que hacen perforaciones en los océanos, porque no se olviden que, por ejemplo, hay esas plataformas petroleras donde hacen perforaciones y obtienen el petróleo, ¿no es cierto? Entonces nos dice que ese petróleo también va a ser íntegramente producido. El segundo de los conceptos nos dice productos del reino vegetal cosechados o recogidos en el país. Y ahí están claramente los ejemplos, ¿no? Si voy a cosechar frutos o verduras, entonces va a ser íntegramente producido porque es obtenido en el país. O recogidos también en el país. Hay muchos de los frutos que caen de los árboles y por lo tanto solamente hay que recolectarlos. Si lo he recogido, entonces también es íntegramente producido. ¿Dudas sobre estos dos conceptos? ¿Ninguna? Entonces podemos seguir. Dice animales vivos nacidos y criados en el país. Tiene que cumplir la condición de que ha nacido y que ha sido criado en el país. Por lo tanto, tiene que nacer en el país para que sea reconocido como originario. Entonces, en la Feria de Santa Cruz, cuando traen, por ejemplo, esos cebús, que son animales que son venidos desde el Brasil, si se los quiere comercializar en el mercado local, tiene que comercializárselos como originarios del Brasil, porque se entiende que su origen es Brasil. Pero, ¿qué sucede si uno de estos animales tiene una cría en Bolivia? ¿Esta cría es ya boliviana? Yo digo que sí, dice. Perfecto, Talía. Es muy cierto. Efectivamente, sí es boliviano y está cumpliendo con ese criterio, que dice animales vivos, nacidos y criados en el país. Entonces, una vez que ya nace en el país, ya es criado, se entiende que es boliviano. El siguiente concepto nos dice productos obtenidos de animales vivos en este país. ¿Qué creen ustedes que puedo obtener de los animales vivos en el país? La miel podría ser. Perfecto, Yamil. ¿Qué más puedo obtener?
Leche, licenciado. Leche. Sí, Sí. leche, correcto. La lana, Yogur. Lana. yogurt. ¿Quién dice yogurt? Huevos, dice. Huevos. Sí, Madaí. Correcto. ¿Alguien más? Mm, De hecho, el yogurt no es cierto, porque ya es procesado. ¿Está bien? Entonces se entiende que lo he obtenido. Entonces está bien la miel, la leche, la lana, los huevos, todos ellos cumplen con este requisito. Después nos dice productos de caza o pesca practicados en el país, es decir, si he pescado o he cazado algo, lo puedo comercializar como originario. El inciso F nos habla sobre los productos de pesca marítima y otros productos extraídos del mar por embarcaciones de este país. Ahora, no se olviden, la embarcación del país tiene que llevar bandera del país que está extrayendo este tipo de productos. En el caso de Bolivia, existe una institución que otorga este tipo de licencias. Ya lo hemos hablado en el anterior módulo, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa institución? ¿Puedes repetir la pregunta de nuevo, Lisa? Claro que sí, Talía. Hay una institución boliviana que otorga licencias para que las embarcaciones puedan navegar en aguas internacionales y es una entidad gubernamental boliviana. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de esa entidad? ¿No es el ASPB, no, Lisa? No, no es, lo siento. ¿Alguien conoce, ha escuchado? Nunca han escuchado del famoso RIP. No, no, Lisa, no escuché yo. Yo tampoco, Lisa. Gracias, Talía. Es el Registro Internacional Boliviano de Buques. En el caso de Bolivia, también otorga licencias para que puedan operar los buques en aguas internacionales, lo que implica que hay buques que navegan en los océanos con licencia boliviana y con bandera boliviana. Por lo tanto, si estos buques con bandera boliviana realizaran, como dice el concepto, pesca marítima o extrajeran otro tipo de productos del mar, que son productos de pesca, obviamente, van a ser reconocidos como bolivianos. ¿Está bien? Adicionalmente, nos dice en el concepto que las mercancías que han sido obtenidas a bordo de buques factorías de este país solamente a partir de los productos del inciso anterior. Es decir, en el inciso anterior nos hablaba de productos de pesca marítima y otros productos extraídos del mar que en los buques factoría podrían ser fabricados y serían reconocidos también como originarios. Es decir, hemos pescado atún y el atún en estos buques factoría lo hemos convertido en enlatados y después los podemos comercializar. Y estos enlatados van a ser reconocidos como originarios de Bolivia. Posteriormente nos dicen aquellos productos extraídos del suelo o del subsuelo marino situados fuera de aguas territoriales del país, siempre y cuando este país tenga derechos exclusivos de explotación de este suelo o subsuelo. Como ustedes saben, no necesariamente hay aguas territoriales donde los países puedan explotar.
sino son aguas donde tienen derechos exclusivos para explotación y por lo tanto pueden obtener todos los tipos de mercancías que se puedan obtener de esas aguas que no son territoriales. Todo el océano prácticamente ha sido reclamado por los países, así que es bien difícil pensar que en el caso de Bolivia podría tener la posibilidad de ese tipo de explotación. Después nos dice los desechos y desperdicios provenientes de operaciones de transformación o de perfeccionamiento y artículos fuera de uso recogidos en el país y útiles únicamente para la recuperación de materias primas. Por poner un ejemplo, los CPUs de computadoras antiguas o las impresoras antiguas que son desechadas y son tratadas como basura, dentro de ellos tienen como parte de sus componentes unos microprocesadores que son pequeñitos, que llegan a pesar hasta 2 gramos, pero que son de oro. Entonces, ese oro que se puede obtener de estas máquinas, que son consideradas como desechos o desperdicios, entonces se puede considerar que se está recuperando esa materia prima y por lo tanto se puede utilizar como origen boliviano, pero solamente para la recuperación de materias primas. En la primera parte nos habla de transformación o de perfeccionamiento. Y pónganse a pensar ustedes, cuando en un aserradero lo que se hace es lijar o limar los tablones o cepillar y se empieza a obtener el aserrín. Entonces, ese aserrín se puede utilizar como recuperación de materia prima y por lo tanto puede ser reconocido como originario, por más que los tablones de madera no fueran bolivianos. Finalmente nos dice mercancías que hayan sido obtenidas en el país solamente a partir de los productos que son indicados en los anteriores incisos, ¿no? Desde la A hasta el inciso A, I o IJ. Entonces, hasta ahí tenemos las reglas de origen para conocer las mercaderías que son consideradas como íntegramente producidas. Pero nos dice además el Convenio de Kioto qué sucede cuando 2 o más países intervienen en la producción de una mercancía. Y nos dice que en ese caso el origen deberá ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación sustancial. ¿Quién se acuerda del criterio de transformación sustancial? ¿Quién se acuerda de ese concepto? Ahí lo tienen. El criterio de transformación sustancial es el criterio sobre el cual se considera al país de origen aquel donde se ha realizado la última transformación de fabricación o procesamiento, que eran los diferentes ejemplos que hemos hablado. Entonces, si participan 2 países, se puede entender que, de acuerdo al criterio de transformación sustancial, la mercancía va a ser originaria de aquel país que le da el carácter esencial a la mercancía. Y nos dice además que, a objeto de aplicar este criterio, es necesario utilizar el arancel. Con el arancel es fácil identificar que una tela que ha sido clasificada en una partida arancelaria específica va a ser distinta a la camisa que se va a comercializar después. Por eso es que se le da un nuevo carácter esencial a esa mercancía. Después nos dice que, en función del criterio de transformación sustancial, mediante la regla del porcentaje sobre el valor de la mercancía, los valores a tomar en cuenta deberían ser los siguientes. Y nos coloca ahí el primer criterio, que nos dice que para los materiales importados, su valor aduanero en importación, o en el caso de materiales de origen indeterminado, el primer precio verificable pagado por esos productos en el territorio del país donde se llevó a cabo la fabricación. ¿Qué significa? Que si confecciono una camisa, el material importado del que estoy hablando tiene que ser la tela, y por eso es que la tela voy a ver en función de su valor aduanero en el momento de la importación. La base imponible o el precio de la tela en el momento de la importación.
Con eso voy a poderme fijar cuánto representa en términos porcentuales del valor de la mercancía que estoy produciendo para la exportación. Entonces, ese es el criterio que tengo que verificar. Y además nos dice que para las mercancías resultantes, es decir, para la camisa, el precio de fábrica o el precio de exportación conforme a las disposiciones de la legislación nacional. En el caso de Bolivia, aplica entonces que para los materiales importados voy a tomar en cuenta el valor CIF de la mercancía y para el producto final resultante voy a tomar en cuenta el valor FOB de la mercancía. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Me alegra que todo esté claro. Finalmente, para terminar esta noche, los casos especiales de calificación para la determinación del origen. Nos dice que los accesorios, los repuestos y las herramientas que van a ser empleadas con una máquina, un aparato, un artefacto o un vehículo, van a ser considerados como que tienen el mismo origen que la máquina, el aparato, el artefacto o el vehículo, a condición de que sean importados y vendidos normalmente con ellos y correspondan en especie y cantidad a su equipo normal. Solamente para dejar claro este concepto, si compro un vehículo y el vehículo es mexicano, que viene con accesorios, repuestos y herramientas, que podría ser la gata, el triángulo o la llanta de repuesto, se va a entender que si el vehículo es mexicano, entonces estos accesorios, por más que sean de otro origen, se van a considerar también como mexicanos. Siempre y cuando, dice, estos accesorios, repuestos y herramientas sean vendidos con el auto y además sean vendidos en especie y cantidad a su equipo normal. Es decir, en especie y cantidad tiene que ser solamente un triángulo o dos, una gata, una llanta de repuesto y por lo tanto van a tener el mismo origen. Si fueran 5 llantas de repuesto, obviamente ya no se consideraría que son accesorios o repuestos del vehículo, sino que más bien tienen su fin comercial particular. ¿Se entiende? ¿Algún comentario hasta ahí? Si no hay comentarios, simplemente quisiera recordarles que se ha quedado en que nuestras clases van a ser el día miércoles y el día jueves, considerando que el día viernes es feriado. Entonces, el día jueves terminaríamos las clases de este módulo. Por favor, tomen en cuenta y no se olviden esa consideración. Por ahora, solamente agradecerles por la asistencia y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Está bien, dicen, muchas gracias. Hasta luego, Licen. Gracias. Muchas gracias, Luego. Alicia. Hasta luego. Luego, Luce. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches.